La Corte. En un principio, la Corte quiere indicar que leyó los materiales presentados y los ha tomado en cuenta. La Corte leyó la moción no estatutaria para desestimar de la defensa, la moción 995 del Código Penal y las pruebas adjuntas allí dentro, y las pruebas presentadas bajo sello. La Corte también leyó y tomó en cuenta la moción de oposición de la Fiscalía a la moción de la defensa para desestimar y las pruebas adjuntas a esa moción, y las pruebas presentadas bajo sello. No es que importe mucho, pero la Corte escribió: no pude leer las pruebas 11 y 12, usé una lupa con la más alta graduación. Ni siquiera sé por qué adjuntaron esas pruebas, eso fue algo absurdo. Nadie podría leerlas. Parece que no era muy importante, pero tengo que decirles, no pude leer la 11 y la 12, y a nadie que yo conozca, incluyendo a mi brillante hijo, se le pudo ocurrir un modo en que pudiéramos leerlas porque es muy pequeña, las letras son muy pequeñas. Bien, la Corte también leyó y tomó en cuenta la réplica, la moción de oposición de la Fiscalía y las pruebas adjuntas allí dentro, y la Corte cree que varios árboles fueron matados a fin de abordar las cuestiones planteadas hoy. La Corte va a exponer preliminarmente algunos principios legales relevantes a este caso, y luego va a resolver las reclamaciones de Brady contra Maryland. Las Cortes de Apelaciones en California han ratificado que el deber de la Fiscalía de revelar evidencia exculpatoria bajo Brady contra Maryland aplica a las audiencias preliminares. El pueblo contra Gutiérrez. Citación. Esta obligación de Brady y de la Fiscalía existe completamente al margen de las disposiciones de descubrimiento recíproco de las leyes estatales y son de índole constitucional. La Fiscalía tiene un deber bajo la cláusula de debido proceso de la 14ª enmienda de revelar evidencia a un acusado en un proceso penal que sea tanto favorable al acusado como pertinente a la determinación de la culpa o la pena. La evidencia es favorable ya sea si le ayuda al acusado o si perjudica a la Fiscalía al impugnar a alguno de sus testigos. El deber de la Fiscalía bajo Brady es autoejecutable. Esto quiere decir que es su obligación entregarla. No hay nada que tenga que hacer la defensa en ese sentido. La evidencia es pertinente si existe una probabilidad razonable de que de haber sido revelada a la defensa, el resultado habría sido diferente. Los casos que discuten Brady en California usualmente lo hacen en el marco de un juicio, pero el elemento de pertinencia también aplica a la audiencia preliminar. Nuevamente, enfocándome en la pertinencia, una probabilidad razonable no significa que habría sido más probable que el acusado hubiera recibido un veredicto diferente con la evidencia de lo que no, solo que la probabilidad de un resultado diferente es lo suficientemente grande para minar la confianza en el resultado del juicio, o en este caso en la audiencia preliminar. El enfoque de la pertinencia bajo Brady está en el resultado de la audiencia preliminar, la imparcialidad de la audiencia preliminar y si la evidencia no revelada mina la confianza en el fallo del magistrado. Evaluar la pertinencia requiere tomar en cuenta la importancia colectiva de la evidencia comprendida, así como el impacto de su no revelación en las investigaciones de la defensa y estrategias para el juicio. Y esto aparece en citación. Además, Brady no requiere la revelación de información que es de un mero valor especulativo. La determinación de pertinencia para propósitos de Brady es necesariamente específica en los hechos. La Corte tiene que examinar los hechos de la audiencia preliminar en este caso para determinar si se ha cumplido con el requisito de pertinencia. Antes de pasar a los tres componentes o elementos concretos de una violación de Brady, quiero exponer brevemente lo que una audiencia preliminar tiene la intención de lograr. La sección del Código Penal 866, subdivisión B, dispone que el propósito de un análisis o audiencia preliminar es establecer si existe una causa probable para creer que el acusado ha cometido un delito grave. Y la función del magistrado durante una audiencia preliminar por delitos graves es determinar si existen suficientes pruebas para creer que el acusado es culpable del delito que se le imputa. La Corte ahora discutirá los elementos de Brady contra Maryland y posteriormente determinará si hubo en realidad una violación de Brady que le dé derecho a la defensa de un desagravio en este caso. También es importante saber que aunque el término violación de Brady a veces se usa para referirse a cualquier infracción de la obligación más amplia, nunca existe una violación de Brady real, a menos que la ocultación haya sido tan grave que haya una probabilidad razonable de que la evidencia suprimida hubiera causado un resultado diferente. Por ejemplo, en este caso, no haber obligado al acusado a responder por los cargos en un juicio. Hay tres componentes o elementos de una violación de Brady verdadera. La primera es que la evidencia en cuestión debe ser favorable al acusado, ya sea porque es exculpatoria o porque es impugnatoria. La evidencia debe haber sido suprimida por el Estado, ya sea voluntario o involuntariamente. No importa si la evidencia se suprimió de buena fe o de mala fe. Y 3. Debe haber resultado un perjuicio, o dicho de otro modo,
la evidencia debe haber sido pertinente. La Corte concluye que el componente número 1, que bajo el componente número 1 existe alguna evidencia que debería haberse revelado porque era favorable en el sentido de que podría haberse usado para posiblemente impugnar el testimonio de algunas de las Jane Does. Discutiré en mayor detalle la evidencia y que concluyo que es favorable. Por necesidad rechazo todas las razones de la Fiscalía para determinar que la evidencia no tenía que ser entregada. En esta categoría del componente 1, la Corte concuerda con la defensa, en que Brady es un mandato amplio y expansivo, en que un fiscal prudente resolverá las cuestiones de Brady dudosas a favor de su revelación. Por consiguiente, si el fiscal enfrenta una decisión difícil acerca de si debería revelarse algo, debería errar del lado de entregar la evidencia. La jurisprudencia respalda esto, y las prácticas de los fiscales que yo he observado en este edificio por 3 décadas respalda esta regla. Los fiscales han adoptado una perspectiva estrecha de lo que constituye evidencia favorable, ya sea evidencia exculpatoria o impugnatoria en algunos casos, y la Corte simplemente no está de acuerdo con su evaluación de la evidencia. La Fiscalía asimismo ha presentado algunos argumentos para justificar que la evidencia no tenía que ser revelada. Uno de esos argumentos es que le dieron acceso a la defensa al informe 79, que presuntamente contenía alguna de la evidencia de los mensajes de texto que la defensa quería antes de la audiencia preliminar. La defensa por su parte alega que el informe 79 no tiene toda la evidencia que estaba pidiendo, y me parece que yo concluí que no tiene toda la evidencia que están pidiendo en este caso. Este es mi análisis de lo que ocurrió en términos de este informe 79 y el disco y todo. La Fiscalía no puede usar el pueblo contra Zaragoza, o la defensa del pueblo contra Zaragoza. No tengo la cita anotada, pero sé que ustedes la tienen. O lo que yo también llamé casos de expedientes abiertos, porque sus acciones al decirle a la defensa en muchas oportunidades, que no había evidencia de Brady, exime a la defensa de ejercer la debida diligencia en buscar la evidencia exculpatoria. La Fiscalía le dejó claro a la defensa que no tenía derecho a la evidencia de los teléfonos de las Jane Does porque la información en los dispositivos electrónicos contribuiría a revelar las identidades de las víctimas y testigos, por ende poniendo en peligro sus vidas. Es claro por la postura adoptada por la Fiscalía que había una probabilidad muy baja de que hubiera materiales de Brady en los materiales que estaban entregando, por lo menos si uno se fía de sus palabras. Cuando un fiscal declara "he cumplido con mi obligación de Brady", la conclusión correcta que ha de sacarse es que yo, el fiscal, he revisado el material y he determinado que no había evidencia de Brady. Simplemente no se me ocurre ninguna otra manera de traducir eso. Entiendo que los fiscales alegaron que eso no es precisamente lo que significa, pero es lo que a mí me parece que significa. En vista de las declaraciones hechas por la Fiscalía, esa es la razón por la que no acepto eso, debido a las declaraciones que hicieron. El argumento de los fiscales de que ellos no violaron Brady contra Maryland porque pusieron a disposición la evidencia para su revisión, asimismo parece un argumento especialmente poco convincente en este caso, dadas las otras declaraciones hechas por los fiscales, y también por el hecho de que me parece que no toda la evidencia estaba contenida en el material que le dijeron a la defensa que examinara. A la Corte le cuesta trabajo entender la diferencia entre decir "no existe evidencia de Brady en este caso" y "la Fiscalía ha cumplido todas sus obligaciones bajo Brady". Supongo que escribí "este tipo de argumento parece un sofisma y por lo tanto no es un buen argumento o no es una buena afirmación". Escribí "si le dicen a la defensa en la Corte y fuera de la Corte que no hay Brady, ¿por qué la defensa creería que podría encontrar material de Brady en el informe 79? Tendrían que básicamente poner en duda al fiscal". Otra cosa curiosa de la discusión de Brady es el hecho de que el fiscal general adjunto Seagal vino a la Corte 21 días antes del juicio programado y le anunció a la Corte "puede haber materiales de Brady en los mensajes de texto", y luego procedió a dividirlos en 5 categorías distintas. Desafortunadamente, esta es una señal de alarma para la Corte, en tanto que contradice la declaración previa de que la Fiscalía había cumplido con Brady. No voy a leer esto porque ellos ya me dijeron lo que ocurrió aquí. Tenía algo aquí que decía así: "no estoy seguro de si los fiscales realmente leyeron los mensajes de texto antes de la audiencia preliminar en razón de lo indicado por el fiscal general Seagal, que recientemente los había leído y todo eso. La fiscal de algún modo ha dicho que realmente no los leyeron, que confiaron en el agente Sdusky y que no los habían leído. Así que es por eso que quise hacer esa pregunta". La importancia de Brady se está desarrollando ahora mismo en las portadas y titulares de nuestros periódicos legales. Un juez de la Corte Superior del Condado de Orange está enfrentando cargos presentados por la Comisión Californiana de Desempeño Judicial por haber violado a Brady como fiscal del distrito adjunto por no revelarle a la defensa en un caso de asesinato que los investigadores de la Patrulla de Caminos de California habían modificado sus informes para reflejar que no fue la acción del acusado de conducir un camión sobrecargado con una estufa. La estufa cayó del camión causando la muerte de un oficial de policía,
Y esa no fue la verdadera causa del accidente, sino la conducción o las acciones del difunto, el oficial de policía que era un motorista que pudo haber causado el accidente. El fiscal nunca alertó a la defensa de esta evidencia favorable, y es por eso que ahora está en una audiencia de la Comisión de Desempeño Judicial y podría no perder su magistratura. Quiero aclarar que no estoy intentando vincular el caso del condado de Orange con este caso en modo alguno. Solo quiero ilustrar la importancia de las obligaciones de Brady de un fiscal. Están en las portadas de los periódicos casi día por medio. Desde luego a la fiscalía se le avisó que revisara los mensajes de texto cuidadosamente para ver si había evidencia de Brady por las numerosas solicitudes de la defensa y la consulta del juez del caso. De hecho, el juez del caso respaldó la posición de la fiscalía porque él, cito, la fiscalía ha declarado que no hay material de Brady, que así sea, si existe alguna supresión y ellos lo han retenido, entonces se va a revocar. La corte en ese momento le ordenó a la fiscalía cumplir con Brady, los requerimientos de Brady. La corte se da cuenta de que la fiscalía sintió que debía hacer todos los esfuerzos por proteger a las Jane Does del acoso y las amenazas basadas en la revelación de información personal que podría identificarlas. Sin embargo, la obligación de Brady tiene prioridad sobrepasa cualquier otra consideración. Es el deber sagrado de un fiscal. También concuerdo con la defensa en que Brady es una obligación autoejecutable. No tiene que haber ninguna solicitud ni moción de la defensa. La Corte asimismo concuerda en que Banks contra Treadke tiene alguna relevancia, aunque los hechos en ese caso son extremos. Me parece que la persona que pusieron a testificar era un informante y había toda clase de diversos problemas. Entonces hay un atributo algo extremo ahí. Pero sin embargo, usted no puede crear una fuerte impresión de que no hay material de Brady y luego esperar que la defensa de algún modo ejerza la debida diligencia. La Corte quiere señalar que concluye que la vasta mayoría de la evidencia citada por la defensa no es exculpatoria ni impugnatoria, porque era adicional, confusa, ambigua, porque hay un elemento contextual muy importante en relación a muchos de los mensajes de texto. Lo que quiero decir con esto es, si alguien dice algo pero desconoces el contexto, y la única manera, en mi opinión, de obtener el contexto es preguntarle a esa persona, ¿qué quisiste decir con esto? ¿O de qué trataba esta conversación? No tiene el mismo significado. Continúo diciendo, no es exculpatorio, no es impugnatorio. Hay problemas relativos al Código de la Evidencia 352 y no es admisible debido a reglas legales. Por ejemplo, leyes de protección a víctimas de violación, las que no permiten la actividad sexual previa de víctimas de delitos sexuales. Concluyo que la vasta mayoría de esta evidencia no es Brady, simplemente no es Brady. Pero incluso las categorías de evidencia que voy a concluir que son favorables, la Corte no es inconsciente del hecho de que para los agentes que testificaron sobre las declaraciones de las Jane Does, habría sido difícil aportar el contexto de la mayoría de estos mensajes de texto o aclarar su ambigüedad. La Corte en general concuerda en que los mensajes de texto no hablan de los cargos en este caso y son más indicativos de angustia adolescente y las ideas y del monólogo interno que tienen los adolescentes, aunque como voy a señalar, algunos de ellos sí hablan de asuntos que son como mínimo relevantes a este caso. Asimismo, como se van a dar cuenta bastante pronto, la mayoría de la evidencia que voy a ordenar o indicar que siento que la Fiscalía debería haber revelado y que suprimió, voy a continuar indicando que no me parece que la evidencia sea pertinente. En primer lugar, ítems que la Corte concluyó que eran potencialmente favorables. Jane Doe 2 declaró que Alondra me lo pidió 2 veces, siempre le digo que no. Si bien este mensaje de texto no se relaciona exactamente a la cuestión de si le pidieron tener relaciones sexuales en 2 oportunidades con el acusado García, la Corte concluye que es evidencia impugnatoria, no exculpatoria sino impugnatoria. Definitivamente existe la insinuación de que ella podría estar haciendo referencia a los 2 encuentros sexuales con García, así que es impugnatoria. Sin embargo, no es pertinente porque no refuta el testimonio de que García había abusado sexualmente de Jane Doe 2. Es una declaración altamente, en cierto modo, especulativa además, porque realmente no sabemos, basados en los mensajes de texto, exactamente a qué se está refiriendo Jane Doe 2. La Corte concluye que otras declaraciones enumeradas por la defensa en relación con Jane Doe 2 son evidencia impugnatoria favorable. Me pregunto si el siervo de Dios los usa, y luego cito, paréntesis, preservativos, a lo que Jane Doe 2 responde, no los usa, yo estuve a punto de tener sexo con él. Ahora bien, de hecho tengo 2 posiciones respecto a esto. Sí creo que debió ser revelado, pero yo escribí, estas son realmente, parecen ser declaraciones bastante más inculpatorias que muestran que Jane Doe 2 ha tenido alguna clase de actividad sexual con García y que ha tenido algunas experiencias personales con él. Pero no obstante, me parece que esto debió haberse revelado. Se suprimió indebidamente. Pero concluyo que no es pertinente, nuevamente porque es
pienso que es más inculpatorio que impugnatorio. La Corte también concluye que la Fiscalía debió haber revelado algunos de los mensajes de texto entre las Jane Doe sobre su estilo de vida en relación a sus experiencias sexuales, sus referencias explícitas al uso de drogas, la discusión de los hurtos y otras actividades ilícitas, porque es favorable como evidencia impugnatoria. Esta evidencia es favorable porque refuta la teoría del caso del gobierno, de que las Jane Doe estaban completamente bajo la influencia de la Iglesia y sus autoridades, que las pusieron en una comunidad aislada como la de los Amish, y que en cierta medida no tenían familiaridad con la actividad sexual. Quiero decir, evidentemente el caso de la Fiscalía está basado en la idea de que este mundo de la iglesia en el que vivían estas muchachas, controlaba gran parte de sus vidas. La evidencia de estas actividades externas, al margen de la iglesia, impugnarían el cuadro pintado por la Fiscalía de que estas muchachas no eran de mundo, que vivían en una comunidad aislada. Esta comunidad aislada de la iglesia, y por lo tanto se sujetaban fácilmente a la actividad coercitiva de García. La Corte recuerda que el fiscal general Segal enumeró, me parece, algo de este material como potencialmente de Brady. Nuevamente, me dijeron en los documentos de la fiscalía que eso no significaba realmente que él pensara que era Brady. Él pensó que la defensa podría pensar que era Brady, pero si uno llega a ese razonamiento, eso realmente significa que es Brady, porque si llegas a la conclusión de que la defensa lo trataría como Brady, eso significa que es Brady. Entonces yo no entendí ese argumento, pero bueno. Sin embargo, aunque esta evidencia es impugnatoria y por lo tanto favorable, no es pertinente. Toca de pasada temas adicionales. Nomina el testimonio de las Jane Doe con respecto a la conducta sexual depredadora del acusado García, así que no es exculpatoria, y habría estado sujeta a normas legales y asuntos del Código de Evidencia 352 que hubieran limitado o prohibido su admisión como evidencia. Le resulta evidente a la Corte que este testimonio no habría cambiado el fallo del magistrado y que no pasa la prueba de que haya una probabilidad razonable de que la evidencia suprimida hubiera causado un resultado diferente. En efecto, los mensajes de texto demuestran que las jóvenes Jane Doe sí tienen algunos problemas como otras muchachas adolescentes, pero este hecho por sí solo no refuta la evidencia proporcionada por las Jane Doe en la audiencia preliminar y sería, en la opinión de la Corte, impugnatoria menor de ser admisible en lo absoluto. La Corte se da cuenta de que la Fiscalía alegó que los mensajes de texto hacen referencia a situaciones que ocurrieron después de las agresiones sexuales perpetradas por García en este lapso de, 3 meses. Fueron 3 meses que usted, o 3 a 6 meses, anoté yo. De alguna forma impide que sea Brady. El periodo de tiempo es muy próximo al momento de las acusaciones y es definitivamente posible argumentar que, si las muchachas actuaban o hablaban de determinada manera, o llevaban un determinado estilo de vida y tenían experiencias de mundo 3 meses después de los encuentros con García, que actuaban de manera similar o en la misma manera 3 meses antes. La Corte concluyó que este argumento de la Fiscalía no fue convincente. La Corte coincide con la defensa en que las declaraciones hechas por las Jane Doe mostrarían que no estaban dominadas por el dogma de la Iglesia, que dudaban de las enseñanzas religiosas o que estaban dispuestas a ignorar las enseñanzas religiosas de la Iglesia. Todos estos mensajes con respecto a sus sentimientos sobre la Iglesia son favorables a la defensa porque, nuevamente, son evidencia impugnatoria e impugnan el hecho de que las Jane Doe sentían temor de Dios y pueden haber accedido al abuso sexual perpetrado por García porque sentían que era divino y que ellas estaban completamente bajo la dominación de las creencias religiosas de la Iglesia. Una cosa que no se ha mencionado aquí, que es una de las cosas a las que quiero llegar, pero ya sabe, alguien puede estar en desacuerdo con la Iglesia y al mismo tiempo estar bajo su dominación debido a cosas que ellas sienten que podrían afectar a sus familias o perjudicar su reputación en la comunidad. Entonces me doy cuenta de que un individuo como las Jane Doe puede de hecho al mismo tiempo albergar ideas en conflicto acerca de las cosas. Aún así, siento que su discusión sobre la Iglesia es impugnatoria debido al caso y la manera en que la Fiscalía expresó en el caso cómo fueron dominadas por la Iglesia. Esto muestra como mínimo que ellas estaban dispuestas a hacer declaraciones. Usted tiene que entender que están en mensajes de texto y me voy a referir a eso en un momento, pero usted aún así tiene que entender que la defensa tenía derecho a saber esto y creo que la Fiscalía debería haberlo entregado. Yo escribí, algunas de las declaraciones a las que la Corte hace referencia están contenidas en la página 41 de la réplica al informe de la oposición de la Fiscalía, así que eso quiere decir que está en el informe de la defensa. Por ejemplo, Jane Doe 2 declaró que a ella no le importa si existe Dios, y luego, yo de verdad no siento que exista un Dios, y no siento que tenga que seguir las reglas de la Iglesia y del siervo de Dios. En general me gusta la Iglesia, pero no me siento forzado a obedecer. Supongo que eso aparecía en el diario o algo.
Nuevamente la Corte concluye que si bien estas declaraciones podrían ser favorables e impugnatorias, no son pertinentes y definitivamente no son exculpatorias. Dudas sobre la creencia en Dios o determinadas enseñanzas de la Iglesia no refutan las acusaciones de las Jane Does con respecto al abuso sexual perpetrado por el acusado García. Esto es como mucha impugnación menor. No pasa la prueba de pertinencia para la evidencia impugnatoria. Y esta es la prueba. Se ha concluido que la evidencia impugnatoria es pertinente para propósitos de Brady cuando los testigos en cuestión proporcionaron la única evidencia que vincula al acusado al delito y coinciden que eso tiene algo de verdad, o cuando el perjuicio probable a la credibilidad del testigo minaría un elemento fundamental del caso del fiscal. Pero esto no mina un elemento fundamental, y yo en realidad no coincido en que esta pieza en particular es la única evidencia, o que esta sería la evidencia que vincularía. Este es su testimonio, y esto solo es una impugnación menor. No pasa la prueba de la pertinencia, y esto proviene de, por cierto, El pueblo contra Lettner y Tobin, me parece. Citación. La defensa no ha cumplido con los requerimientos de pertinencia de la evidencia impugnatoria, y el magistrado no habría cambiado su fallo si esta evidencia se hubiera introducido. Y estoy hablando de la evidencia de la Iglesia. De hecho, es difícil o complejo, escribí, caracterizar esto como evidencia impugnatoria porque las personas pueden tener dos opiniones acerca de creencias religiosas al mismo tiempo. Tampoco es claro para la Corte si algunas de las declaraciones se hicieron después del abuso sexual por García. Obviamente, si las declaraciones se hicieron después del abuso por la conducta del acusado García, sería obvio que las opiniones de las Jane Doe sobre la Iglesia cambiarían. A pesar de ese hecho, debería haberse entregado. Me parece que la Fiscalía argumentó en sus documentos que algunas de estas declaraciones sí ocurrieron después del abuso de García. ¿Es correcto? Señora Callahan, sí. La Corte simplemente no cumple el requerimiento de pertinencia. No sé si me expresé mal antes, pero quiero aclarar que no me parece que cumple los requisitos de pertinencia. La Corte no está de acuerdo con que los mensajes de texto que apenas mencionan a Xochitl Martin y al abogado de una demandante en un caso civil contra el señor García es material de Brady. Este es un ejemplo en el cual la defensa ha completamente, manipulado la evidencia para sugerir que hay algo con valor impugnatorio donde no existe ninguno. Asegurar que los mensajes de Jane Doe 4 con Xochitl Martin y cualquier otra mención de Xochitl Martin es exculpatoria no está respaldada por este documento. La Corte coincide con la Fiscalía en que esto es irrelevante. El intento de transformar a la señora Plisner en una testigo, no me parece que sea digno de consideración tampoco. La Corte concluye que la posición de la defensa bajo la índole de relevante y exculpatoria de la evidencia contenida en los mensajes de texto involucran a la fiscal general Plisner es exagerada, especulativa y no es una evaluación precisa de lo que la evidencia pretende mostrar. Coincido en que todo lo que muestra la evidencia es que ella trató de conseguirles una vivienda y otras cosas, que es lo que un fiscal generalmente hace. Y usted dijo que antes fue fiscal. Eso es lo que hacen los fiscales. Le proporcionan esta clase de recursos a los testigos cuando los testigos cumplen los requisitos. Y yo entiendo al examinar toda la situación que involucra a este testigo, además del el peligro que sufrió, que ella tuvo que ser reubicada, que tuvieron que proporcionárseles algunos recursos, y yo simplemente no veo cómo esto sería evidencia impugnatoria, así que concluyo que no lo es. La solicitud de la defensa de descubrir los mensajes de texto entre Jane Doe 2 y Jane Doe 3, de decirle al novio de Jane Doe 2 que ella había sido violada, se hizo para obtener compasión. Parece evidente que Jane Doe 2 está haciendo referencia, y ¿es una violación distinta de la violación por García? Señora Callahan, no lo creo, pero la Corte. ¿Entonces cree que es la violación por García? Señora Callahan, creo que sí. La Corte. De todos modos, yo escribí. Parece evidente que Jane Doe 2 posiblemente está haciendo referencia a la violación previa por García, y por lo tanto el mensaje de texto es inculpatorio, no exculpatorio. La Corte rechaza el alegato de la defensa de que los mensajes muestran una conspiración entre Jane Doe 2 y Jane Doe 3 de fabricar acusaciones de violación. En lugar de eso, fue un intento de Jane Doe 2 de conservar a su novio, y estaba intercambiando ideas con su amiga, y esta fue una de las ideas que se les ocurrieron para que pudieran obtener su compasión. Decir, mira, me violaron, así que es por eso que estoy actuando de determinada manera. Hay casos en que la defensa ha estirado demasiado las líneas límite de la evidencia de Brady al punto que de alguna forma lo transforma todo en Brady. Así que tendrán que perdonar el hecho de que la Corte no ha discutido todos los alegatos planteados por la defensa. Algunos no son dignos de discusión. Y entonces finalmente, supongo, escribí, si bien la propensión o la potencia de la evidencia no revelada se evalúa ítem por ítem, su perjuicio acumulativo para propósitos de la pertinencia debe considerarse colectivamente.
Quiero que el acta refleje que esto proviene de In re Brown, citación. Quiero que la Corte refleje que yo también considere el perjuicio acumulativo de la evidencia que me pareció que debió ser revelada a la defensa. La moción no es estatutaria para desestimar. Bueno, permítame indicar una sola cosa. La Corte, esta es la última declaración, es sobre el aspecto contextual de esto. La defensa quiere que la Corte suponga que todos los mensajes de texto es cierto y que las conclusiones que ellos quieren que se saquen, muchas de ellas disparatadas, son conclusiones correctas. ¿De verdad se necesita el testimonio propiamente dicho de las Jane Does para conocer el contexto de los mensajes de texto? Tienen que entender que las Jane Does pueden no haber estado diciendo la verdad en estos mensajes de texto, pueden haber exagerado, pueden haber ocultado cosas. Existen razones de toda clase de por qué uno envía mensajes de determinada manera a sus amigos. Muchos de los mensajes de texto son ambiguos. Solo quería decir, hablando en términos generales, no me impresionó demasiado que tomaran una sola línea de un mensaje de texto, o dos líneas de un mensaje de texto y dijeran, ajá, esto muestra que él no perpetró los actos sexuales de los que se le acusan. Y también tengo que señalar, esto es de la propuesta de ley 115, y yo sé que la defensa sabe esto. No pueden forzar a las Jane Does a testificar en la audiencia preliminar, entonces se me hace difícil ver cómo los contenidos de algunos de los mensajes de texto podrían introducirse como evidencia. Básicamente los agentes habrían tenido que leer todos estos mensajes de texto y luego haber conversado con las Jane Does acerca de estos mensajes de texto y lo que de hecho significaban, y eso obviamente no iba a suceder, y no sucedió. Entonces, para concluir este asunto, la Corte niega la moción no estatutaria para desestimar. Al acusado no se le ha privado de ningún derecho sustancial en la audiencia preliminar y la Corte concluye que no hubo una violación de Brady. En gran medida concluye que no hubo una violación de Brady, dado que la defensa no ha cumplido con el requisito de pertinencia, ni siquiera en la evidencia que yo dije que indebidamente no fue revelada. Ni siquiera en esa evidencia no cumplieron con el requisito de pertinencia, y por lo tanto es por ello que he decidido denegar la moción. Les he proporcionado un informe para cualquier mandato judicial que ustedes quieran solicitar. Señor Jackson, ¿usted quiso decir niega? La Corte, ¿qué dije yo? Señor Jackson, desestima. La Corte, quise decir niega, me pareció que dice que niega, pero si dije desestima, quise decir que la moción estatutaria es denegada. Señor Jackson, entendido. La Corte, me disculpo si dije desestima. Eso es todo, gracias. Señor Jackson, gracias su señoría. Señor Mason, gracias. Señora Callahan, gracias su señoría. Fin de los procedimientos en esta fecha.